están? Espero que se encuentren súper bien en este día. Si es primera vez que estás acá, me encantaría que te suscribieras y actives la campanita de notificación para que así YouTube te avise cada vez que subo video. Sin más preámbulos, vamos a comenzar a mostrarles lo que sería este gorrito que vamos a tejer. Fíjense lo hermoso que es tan fácil de elaborar. Entonces lo único que vamos a necesitar sería nuestra aguja para tejer. Yo voy a estar usando el número 4.0, nuestra cinta métrica que sería para medir, y también vamos a usar lo que sería la lana de bebé. Yo voy a estar usando esta rosa para nuestro gorrito, y nuestra aguja lanera que también es para finalizar algunas hebritas por allí, esconderlas, y nuestra tijera. Entonces ahora sí vamos a comenzar. Ok, lo primero que vamos a hacer es nuestra base del gorro. Entonces vamos a hacer nuestro nudo. Ahí está. Entonces ahora vamos a contar a partir de acá 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya tenemos 7 cadenas. Ahora nos vamos a regresar a las 6 cadenas, pero del lado de atrás. Vamos a coger solo esta hebra y allí hacemos un punto bajo. Vamos a la siguiente. Fíjense, aquí está nuestra cadena de frente. Vamos a ir a la parte de atrás y hacemos allí un punto bajo. Nos vamos a la otra, a la que sigue, y hacemos un punto bajo. Y así vamos a hacer punto bajo hasta llegar a la última cadena. Ok, una vez que ya hemos hecho lo que sería los 6 puntos bajos, ahora vamos a continuar. Vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer un punto bajo, pero solo vamos a coger la hebra de acá, esta de acá. ¿Se fijan? No vamos a agarrar el punto completo, sino que solo vamos a agarrar este punto de acá. Y allí vamos a hacer un punto bajo. Continuamos por nuestra segunda vuelta haciendo puntos bajos, solo cogiendo la hebra del lado de allá. Ahora, para el último punto que nos queda, no vamos a agarrar la hebra de acá, sino que solo vamos a agarrar el punto completo. Ahí está. Vamos, hacemos una cadena, agarramos la hebra de allá, ok, siempre cada vez que lleguemos a la última vamos a agarrar las 2 hebras, como hicimos acá. No vamos a agarrar este de este lado, sino que vamos a agarrar todo completo. Y ahí hacemos un punto bajo. Vamos por la siguiente. Hacemos una cadena, giramos y agarramos solo la hebra de allá. Ok, ya hemos finalizado la vuelta 4, entonces les voy a medir. Este va a ser el ancho de nuestra base, entonces vamos a medirla para que ustedes vean que mide 4 centímetros. Y aquí vamos a continuar haciendo el mismo proceso hasta que tengamos un aproximado de 45 centímetros. Entonces vamos a continuar.
Ok, entonces vamos a continuar hasta que tengamos un aproximado de 45 centímetros y nos veríamos para continuar con el siguiente paso. Ok, una vez que ya hemos finalizado con todas nuestras vueltas, midiendo 45 centímetros, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar. Vamos a juntar este punto de acá con este que fue donde empezamos. Entonces vamos a doblarlo, lo doblamos y vamos a meterlo por este de acá y cerramos con un punto deslizado. Vamos con el que sigue. Así va a quedar del lado revés. Entonces aquí tenemos ya finalizado nuestra base. Ahora, para irnos ya a lo que sería el alzado del gorro, vamos a voltear esto acá y vamos a comenzar a tejer puntos altos por toda nuestra vuelta. Hacemos 3 cadenas, agarramos lazada y ok, entonces vamos a hacer puntos altos por toda nuestra vuelta. Fíjense, vamos a agarrar este de acá, vamos con el que sigue, cerramos con un punto deslizado acá arriba del primer punto alto que hicimos y así quedaría. Entonces ahora vamos a continuar. Ok, ahora lo que vamos a hacer, tiene que prestar mucha atención porque ya ahora sí viene lo que sería el punto en sí de lo que va a estar basado nuestro gorro. Hacemos 3 cadenas, agarramos lazada y en este punto vamos a hacer un punto alto. En el que sigue hacemos un punto alto y en el que sigue vamos a hacer un punto relieve. Continuamos, punto alto, otro punto alto y en el que sigue vamos a hacer un punto relieve. Aquí les voy a decir algo, no se vayan a confundir con este y hacer un punto relieve aquí. Yo sé que pareciera como que si fuera el que sigue, pero no, amigas, la verdad es que este pertenece a este que acabamos de hacer. Entonces vamos a agarrar este de acá, porque si se confunden y agarran ese de acá, este de acá, lo que les va a pasar es que les va a sobrar puntos y en vez de ir parejo se les va a abrir y eso no lo queremos. Entonces lo que vamos a hacer es que seguimos puntos altos y punto relieve. Ok,
Esto lo vamos a repetir por toda nuestra vuelta 2. La primera vuelta que hicimos fue de puntos altos y vamos por la 2. Entonces en esta vamos a hacer es así. Empezamos con 2 puntos altos, continuamos con un punto relieve, continuamos con 2 puntos altos y seguimos con un punto relieve, y así sucesivamente hasta que lleguemos acá. Entonces vamos a continuar. Una vez que ya hemos llegado al final, vamos a cerrar con un punto deslizado arriba del primer punto alto que hicimos, y así quedaría nuestra vuelta 2. Para la vuelta 3 vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer 3 cadenas, giramos, la vamos a poner del lado revés. Fíjense, así estábamos tejiendo, vamos a girarlo así. Y ahora vamos a empezar a tejer para la vuelta 3 por el lado revés. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este punto de acá, de la vuelta pasada, eso fue un punto relieve. Aquí vamos a hacer un punto alto, pero no vamos a meter por acá. No vamos a agarrar todo, sino que solo vamos a agarrar esta hebrita que está acá. Esta hebrita que ven acá. Fíjense, este es el punto relieve que hicimos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es agarrar solo esta hebrita de acá. Agarramos la lazada y agarramos. Y allí hacemos un punto alto. En lo que sigue, los 2 puntos altos que hicimos de la vuelta pasada, vamos a hacer allí ahora 2 puntos relieves. Y así iría. Entonces vamos a repetir con el punto relieve de la vuelta pasada. Vamos a hacer un punto alto, pero solo vamos a agarrar esta hebrita de acá. Está muy fácil. Vienen los 2 puntos relieves. Ahora viene el punto relieve de la vuelta pasada. Vamos a hacer un punto alto solo agarrando esta hebrita. De manera, chicas, que en esta vuelta número 3 va a estar basada es en hacer lo contrario de la vuelta pasada. Entonces, donde estaba el punto relieve vamos a hacer un punto alto, y donde estaban los 2 puntos altos de la vuelta pasada vamos a hacer 2 puntos relieve. Entonces vamos a continuar. Aquí hicimos ya un punto alto, vamos a hacer ahora 2 puntos relieve. Ok, ya hemos finalizado lo que sería la vuelta número 3. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado arriba del primer punto que hicimos. Ahí está. Ahora vamos con la vuelta número 4. Para la vuelta 4 vamos a hacer 3 cadenas y vamos ahora al lado derecho de nuestro gorro. Ok, antes de continuar, fíjense que estos son los 2 puntos relieves que hicimos de la vuelta pasada. ¿Se dan cuenta? Fíjense, aquí está. Ahora aquí vamos a hacer es puntos altos en estos 2 puntos altos. Y en el que sigue, que sería el punto alto que hicimos de la vuelta pasada, ahora vamos a hacer un punto relieve. Puntos altos, y punto relieve.
De manera que para esta vuelta vamos a repetir exactamente lo que hicimos en la vuelta 2. Fíjense que da exactamente igual. Esta es la vuelta que hicimos de puros puntos altos. Continuamos con la vuelta 2, que es empezando con 2 puntos altos más relieve. Seguimos con la vuelta 3, que era hacer entonces de este lado 2 puntos relieves y el punto alto. Pero para esta vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta 2. Y en la vuelta que sigue después de esta vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta 3. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al tamaño que querramos. Ok, ya hemos finalizado lo que sería la vuelta 4. Entonces vamos a cerrar con un punto deslizado acá, que es el primer punto que hicimos, y así quedaría. Entonces fíjense cómo ya va agarrando forma nuestro gorrito. Entonces ahora vamos a continuar con la vuelta 5, pero del lado revés de nuestro gorro. Hacemos 3 cadenas y nos vamos al lado revés. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar la lazada y vamos a hacer un punto alto en el primero que está acá, que antes de la vuelta pasada era un punto de relieve y ahora lo vamos a convertir a punto alto. Entonces vamos a agarrar, pero de este lado acuérdense que no es completo. Acuérdense que no es completo, sino solo vamos a agarrar una hebra, esta hebrita de acá, y vamos a hacer un punto alto. Continuamos con 2 puntos relieve. Seguimos con el punto alto, pero solo cogiendo esta partecita. Continuamos con punto relieve. Vamos con el punto alto cogiendo solo la hebra de este lado. Ok, yo voy a continuar tejiendo estas vueltas y nos veríamos entonces cuando ya tengamos listo lo que sería los 11 centímetros. Ok, los 11 centímetros que les dije que íbamos a contar, los vamos a contar es a partir de acá. Desde acá para arriba. No vamos a contar lo que sería la pretina. Esto no. Vamos a contar los 11 centímetros a partir de la primera vuelta que hicimos de puntos altos. Ok, una vez que ya estamos llegando al final, vamos a deslizar acá arriba del primer punto que hicimos. Cerramos y ya estaríamos en lo que serían los 11 centímetros. Entonces vamos a medirlos para comprobarles que si estamos en los 11 centímetros. Vean, aquí está. 11 centímetros, aquí está, pueden apreciar allí 11 centímetros. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a partir de la vuelta que viene, vamos entonces a irnos a hacer 2 cadenas, vamos a irnos al lado derecho de nuestro gorro y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a disminuir un punto alto de estos 2 que están acá. Aquí hay 2, de los 2 que hicimos de la vuelta pasada vamos a disminuir uno. Fíjense cómo le vamos a hacer. Agarramos la lazada y vamos a hacer aquí nos tocaría entonces un punto de relieve, ¿verdad? Entonces en el que sigue vamos a hacer un punto alto normal y este que sigue lo vamos a saltar. Ahí no vamos a hacer nada, sino que nos vamos a ir al punto relieve. Hacemos un punto alto, no saltamos este, sino que ahora vamos al punto relieve. Hacemos un punto alto. Nos saltamos este de acá y ahora vamos a hacer el punto de relieve. Tratamos de apretarlo un poquito para que quede un poco más pegado. Y así vamos a continuar. Hacemos un punto alto, saltamos este de acá y pasamos al relieve. Ok, y así vamos a hacer esta vuelta. Cuando lleguemos acá,
deslizamos en arriba del primer punto y nos vamos al lado al revés, y lo que vamos a hacer es que vamos a continuar tal cual. La diferencia es que ya no vamos a tener dos puntos altos sino uno solo. De todas maneras, una vez que estemos acá nos vamos a ver para yo explicarle, porque este proceso lo vamos a hacer por 5 vueltas. Entonces cuando estemos acá nos vamos a ver para continuar y explicarles el siguiente paso. Ok, ya llegamos entonces al final. Vamos a cerrar con un punto deslizado como acostumbramos. Acá cerramos. Entonces hacemos 2 cadenas y vamos a irnos al lado revés de nuestro gorro, y vamos a hacer entonces acá a seguir el mismo procedimiento de la vuelta pasada. Entonces ya aquí este sería el punto relieve. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar solo esta partecita de acá y allí vamos a hacer un punto alto solo agarrando la partecita de acá. Entonces aquí haríamos entonces un punto relieve, continuamos con un punto alto solo agarrando esta hebra de acá, pasamos a hacer un punto relieve, y así vamos a seguir esta vuelta: un punto alto, un punto relieve, un punto alto y un punto relieve. Y cuando lleguemos al final vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a irnos al lado derecho y vamos a hacer entonces lo que hicimos en esta vuelta de acá, tal cual. Vamos a seguirlo y esto lo vamos a hacer por 5 vueltas. Ya tenemos la primera que hicimos, esta de acá, que fue la primera disminución. Tenemos lo que sigue, la segunda, y entonces ahora nos quedarían 3 vueltas por hacer. Entonces vamos a continuar. Ok, ya estamos llegando al final de lo que sería nuestra quinta vuelta ya con disminución. Cerramos con un punto deslizado arriba del primer punto y así quedaría nuestro gorrito hasta ahora. Ok, ahora aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cortar nuestra hebra. Esta hebra de acá la vamos a cortar. Vamos a dejar una hebra más o menos larguita. Alamos acá, fíjense bien, alamos toda nuestra hebra. Alamos toda nuestra hebra y entonces ahora vamos a ensaltar nuestra aguja. Ok, ensaltamos nuestra aguja, aquí está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coser por todo este lado. Vamos a meter por toda nuestra cadena, así. Y alamos todo. Vamos a alar bien, que quede bien prensado. Podemos coser por todo alrededor para cerrar bien, que quede bien cerrado. Y ya para rematar lo que vamos a hacer es esto. Nuestra aguja y prensamos. Hacemos uno más, metemos nuestra aguja por el medio y ahí está. Cortamos y así va nuestro gorro. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestro pompón acá. Entonces vamos a proseguir a hacerlo. Ok, para hacer el pompón que va a ir arriba de nuestro gorro, lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestros 4 dedos acá y vamos a dejar esta hebra acá y vamos a pasar.
Vamos a pasar bastantes vueltas hasta que tengamos la cantidad que nos guste. Si ustedes lo quieren bien pomposo, pueden hacer muchas más vueltas. Si lo quieren que quede bastante pequeño, pueden hacerlo con menos vueltas y con 3 dedos solamente o 2, depende de su gusto. Ok, una vez que ya tenemos lo que serían las vueltas completas, entonces lo que vamos a hacer es que voy a cortar acá. Dejamos esta hebra acá, sacamos un poco. Y entonces una vez que ya tenemos bien amarrado, entonces vamos ahora a anudar. Ok, ahora vamos a cortar por todo el centro. Ok, ya tenemos listo nuestro pompón. Ahora lo que vamos a hacer es pegarlo a nuestro gorro. Aquí, fíjense. Aquí va a ir. Aquí tenemos nuestra aguja lanera. Vamos a irnos a la parte de acá abajo de nuestro gorro. Vamos a meter la aguja. Y vamos a... Ok, y vamos a meterla por este lado del pompón. Por el centro. Ahí está, aquí salió. Dejamos siempre una hebra de este lado, porque ahí es donde vamos a anudar al final. Ok, una vez que entonces ya tenemos pegado nuestro pompón, vamos ahora a cortar acá y aquí vamos a anudar bien. Aseguramos bien. Ahí está. Y cortamos. Ok, ya hemos finalizado con nuestro gorrito. Fíjense lo hermoso que nos ha quedado. Así está, miren nuestro pompón. Todo quedó precioso, muy fácil de hacer. Si les ha gustado este video, por favor regálame un like, comenta qué tal te ha parecido y si te ha funcionado también. Y aparte, suscríbete y activa la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Entonces, esto sería todo. Hasta una próxima oportunidad. ¡Chao, chao!